En la primera lectura que hemos escuchado, hemos venido meditando durante estos últimos días el capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles. Eso es lo que se llama el primer concilio de la Iglesia, o se le llama el Concilio de Jerusalén. Una de las cosas admirables que nosotros descubrimos en los Hechos de los Apóstoles es la profunda eclesialidad que la Iglesia ha tenido desde siempre, desde los primeros siglos. Hoy hemos visto que a partir de ayer se empezó una discusión sobre un tema. Si la idea es circuncidar a aquellos que se han convertido, ¿cuál es la respuesta de la comunidad frente a eso? Y hemos visto cómo en la primera lectura de ayer y hoy ha habido una intervención extraordinaria de la comunidad discipular, de los apóstoles, de Pedro, de Bernabé y Pablo, de Santiago, que era obispo de Jerusalén. Cómo han tenido una extraordinaria reflexión sobre cómo encontrar una salida, una respuesta al problema de la comunidad. Hemos visto cómo se nos dice en los Hechos de los Apóstoles que ha intervenido el Espíritu Santo. La Iglesia es precisamente eso. La Iglesia es apostólica. Nos lo recuerda el credo que nosotros profesamos cada domingo o cada solemnidad. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. La Iglesia está fundada en los apóstoles. El Señor ha fundado en la autoridad de los apóstoles, que se transmite por sucesión a los obispos. Se transmite por sucesión también desde Pedro a todo el resto de papas en la Iglesia. Nunca la Iglesia ha roto esa estrecha relación de comunión. Nunca. La Iglesia ha permanecido unida al principio tradicional desde las primeras comunidades cristianas, que significa la comunidad jerárquica, la comunidad de fieles y la gracia del Espíritu Santo, la presencia de Dios. Eso es para nosotros una profunda enseñanza. Nuestra Iglesia es completamente distinta a una secta protestante. Nuestra Iglesia se diferencia de cualquier congregación que no sea la Iglesia católica. Nuestra Iglesia es completamente diferente. Somos una comunidad profundamente eclesial. Las decisiones siempre tienen un principio jerárquico en la Iglesia, y eso nunca ha variado. Eso significa que la Iglesia nunca ha sido un potrero donde cada uno toma decisiones y luego quiere hacer lo que quiere. La Iglesia ha sido una comunidad profundamente eclesial desde el principio, donde las decisiones pasan profundamente por la jerarquía, movidos por la gracia del Espíritu Santo, y llegan a la comunidad de los fieles, que la acogen con reverencia. Eso es una enorme enseñanza para nosotros esta mañana, más aún cuando el Evangelio de San Juan, en el capítulo 15 también del Evangelio de San Juan, nos ha venido hablando durante esta semana del permanecer en el amor de Dios. Esto sí que es una buena síntesis de lo que hemos venido viviendo. El permanecer en el amor de Dios, el Señor nos quiere mostrar cómo debe de ser nuestra integridad de vida. El Señor nos está invitando cuando nos dice: permanezcan en mi amor. El Señor te está diciendo a ti y a mí: sea santo. No viva la vida cristiana como cualquiera. Sea santo. Sea correcto en la vida. Viva la vida recta. No ande en la vida torcido.
aprenda a vivir en los valores de la santidad, busque la integridad de su vida. Eso es el permanecer en mi amor. Eso provocará en nosotros precisamente que no vivamos en la tristeza del pecado, que no vivamos en la decepción del pecado, sino que la vida íntegra nos ayuda a vivir en la serenidad, en el amor, en la alegría. Hemos hablado siempre desde ayer en la reflexión de permanecer. Y hoy en el Evangelio, en los siguientes versículos, el Señor ha dado un paso todavía más adelantito. Él ha dicho, de alguna manera, el amor fundante, el amor primero, nos lo ha recordado en el versículo 9, ser amados. Hemos recibido de Dios un amor que nos hace capaces de amar. Y por eso dice el Evangelio, como el Padre me amó, yo también os he amado a vosotros. Tres cosas me parecen que surgen de esa hermosísima expresión del versículo 9 de hoy, del capítulo 15 de San Juan. Una, el origen del amor. El amor tiene un origen. El amor auténtico tiene un origen, viene de Dios. Eso es una cosa espléndida, porque Dios, el amor que Dios provoca es sincero, es pleno, es auténtico. Y el que recibe o se deja amar por Dios, acepta el amor pleno. Por eso es que el que es cristiano no puede andar con ambigüedades. Si yo soy cristiano, no tengo por qué tener malos comportamientos en la comunidad, en la familia, en mi trabajo, en la iglesia, malas actitudes, malos comportamientos. No coincide. Si yo soy cristiano, no coinciden mis malas actitudes, mis malos comportamientos. Porque el que ha recibido el amor de Dios, que es pleno y sincero, no puede contradecir ese amor que ha recibido de Dios. Hemos entendido entonces, el amor viene de Dios. La segunda cosa importante, el modo del amor. Ya entendemos, el amor viene de Dios y el que ha recibido el amor de Dios tiene que ser auténtico, tiene que buscar la santidad. No puede vivir con porquerías en la calle, tiene que vivir auténticamente el amor sincero. Por eso, ¿cuál es el modelo del amor? El modelo del amor es alto, completamente alto. El amor del Padre por el Hijo, ese es el modelo. Así como el Padre ama al Hijo y como el Hijo ama al Padre, ese es el modelo de nuestro amor. Por eso entonces, la tercera idea del amor, del permanecer en el amor de Dios, es la intensidad del amor. Ya hemos entendido entonces, el amor auténtico viene de Dios. El modelo del amor es el amor del Padre hacia el Hijo, y la intensidad del amor es así como, es decir, así como yo amo al Padre o como el Padre me ama a mí. El amor entrañable del Padre y del Hijo nos hace entender entonces de que el amor que Dios nos da es un amor pleno, profundamente maravilloso. Es un amor entrañable, es un amor que nos abraza, que nos apapacha. Es un amor que nos hace sentirlo. Es un amor que nos hace levantarnos. En otras palabras, el amor de Dios es un amor activo, no es un amor pasivo. Pero en la vida cotidiana vivimos experiencias diferentes de lo que el Señor nos da como su amor. Ya nos damos cuenta. A veces hay fracasos en el amor. ¿Cuántas veces los papás fracasan en el amor con sus hijos? Cuando no saben educar a sus hijos, cuando no saben enseñarle principios ni valores, cuando no se convierten en modelo para sus hijos, entonces los hijos fracasan en el amor. No saben comprender los valores del amor, no logran entender los valores del amor. También
El mundo nos enseña el significado más atrasado del amor. El mundo nos enseña que el amor se compra con amor, pero se compra con amor a beneficio de. Eso quiere decir que solamente hay que amar al que te ama, y al que no te ama lo debes odiar. Luego también hay fracasos en las relaciones entre superiores. A veces el amor no logra entender de que el cristiano tiene que vivir de la obediencia, de la actitud responsable, que siempre habrán otros que deben aprender a dirigir, a coordinar y enderezar los senderos para ayudarnos a vivir una vida plena comunitaria. Por eso entonces, mis queridos hermanos y hermanas, la fuente del amor siempre va a pasar por esta relación estrecha entre Dios y el Hijo, entre Dios y su Hijo. El Padre te ama a ti, me ama a mí. Jesús te ama, Él te devuelve tu humanidad. La respuesta al amor primero, a ese amor único de Dios hacia nosotros, ¿cuál es? Si Dios dice, permanezcan en mi amor, ¿cuál es la respuesta mía a ese permanecer en el amor? Entonces, precisamente, permanecer en mi amor. El amor siempre pide reciprocidad. No se da amor sin esperar una respuesta de reciprocidad. Si Dios te ama, Dios espera de nosotros amor. Por eso en la vida es muy fundamental 3 decisiones. Cuando se trata del amor de Dios y el mío y mi relación íntima con el Señor, son importantes 3 decisiones fundamentales. Primero, dejarnos amar por Dios. Permanecer en su amor es insertarnos en el Señor. Los que no sabemos amar es porque no nos hemos dejado amar por Dios. Por eso el dicho popular dice, nadie da de lo que no tiene. Si tú no te has dejado amar por Dios, si tú no has dejado que el Señor entre en tu vida, entonces la vida nuestra es diferente, ¿no? Vivimos enojados, con cara larga, vivimos como si comemos alacranes todos los días, discutimos todo, peleamos por todo, a todo le ponemos un problema, todo lo vemos negativo. Eso es la señal de una persona que nunca se ha dejado amar por Dios. El que se deja amar por Dios tiene iniciativas, porque el amor es siempre creativo. El que se deja amar por Dios nunca dice no, dice sí a los compromisos, al trabajo, a la dedicación. Nunca le pone peros a las cosas, porque el amor es creativo. El único que no es creativo es el pecado. El pecado tranca todo. Por eso en muchas de nuestras comunidades hay gente que tranca todos los procesos, incluso en las parroquias, trancan los procesos. ¿Por qué? Porque nunca se han dejado amar por Dios. Solo se aman a sí mismos. No, Dios no les está amando, no se dejan amar ni enamorar por el Señor. Y por eso trancan todo. Es fácil saber quién se está dejando amar por Dios y quién no. Es muy fácil. Aquel que tranca todo, ese es un enamorado de sí mismo. Ese es podríamos decir que ese es un idólatra de sí mismo. Cuando uno solo se ama a sí mismo es idólatra de uno mismo. Pero cuando uno es creativo, servicial, se compromete en la parroquia, no le pone trabas a los problemas, a ningún aspecto de la parroquia, y sirve, es entregado y amoroso en el trabajo, hay una buena señal. Significa que el Señor está haciendo camino con él. Es muy fácil identificar a aquellos que no se están dejando amar por Dios. Esa es la primera cosa, la primera decisión en la vida es dejarme amar para que mis actitudes y mis comportamientos sean correctos en el trabajo de la familia, de la comunidad y de la parroquia. La segunda decisión es actuar según el querer de Dios. ¿Cuántas veces queremos actuar según nuestro querer? Muchísimas veces.
A veces solo nos importan mis gustos, mis placeres. No pensamos en el bien común, tenemos la mente a veces de gallina, ¿no? Tenemos mente de gallina. Pensamos solo en lo mío. No tenemos capacidad comunitaria como los apóstoles en la primera lectura. No tenemos sentido eclesial, mirada eclesial. No tenemos actitud de sentido común, de trabajo comunitario. A veces nuestra actitud es egoísta, encerrada en mí mismo. Solo quiero yo, no quiero nada en función de los otros. Por lo tanto, la segunda actitud es actuar según el querer de Dios. Y el querer de Dios es permanecer en su amor y querer lo que Él quiere. Yo me pongo a pensar cuando en la parroquia tenemos una serie de proyectos que ustedes conocen. Y muchos critican esos proyectos. La pregunta que yo les haría es, pregúntense si el Señor está de acuerdo con ustedes en eso. A algunos no les gusta ir al huerto, por ejemplo. Entonces les pregunto, pregúntele al Señor si está de acuerdo con usted en eso. Pregúntele al Señor si el Señor quiere que usted viva una vida egoísta, encerrada en usted mismo, o el Señor quiere que usted tenga una vida comunitaria, despojada, abierta, fraterna. Pregúntele al Señor, ¿qué es lo que el Señor quiere? ¿El Señor quiere que usted se encierre en sí mismo y critique los trabajos y los proyectos? ¿O el Señor quiere que usted se comprometa, que en vez de hablar trabaje, se esfuerce? Esto es precisamente la decisión que debemos de tomar. Actuar según el querer de Dios, no según mi propio querer. El amor primero se le responde con obediencia. La obediencia es saber responder a Dios. Se ama y se es feliz cuando se obedece. Pero cuando somos desobedientes en el trabajo, la única respuesta a la desobediencia es que vivimos no con Dios, sino que vivimos con el diablo. El desobediente es demoníaco en su vida interior. Solo la obediencia depende exclusivamente de Dios, pero el desobediente es demoníaco. Vive de acuerdo a la voluntad del diablo y nunca a la voluntad de Dios. Por eso, la tercera decisión en la vida es ser como Jesús. Pensar y actuar como Él. Tener una vida sólida a todas nuestras relaciones. A Jesús se le ama, uno se inserta en la vida de Jesús. Por eso, estas acciones constantes son a la manera del mismo Jesús, que quiere decir a la manera de la responsabilidad del amor. El amor siempre se basa en la responsabilidad. No existe un amor irresponsable, donde yo le doy un sí al Señor, me comprometo en una pastoral como delegado, como catequista, animador de jóvenes, infancia misionera, ministro extraordinaria, visitador de enfermos, pastoral familiar, y luego yo hago lo que me da la gana. Eso no es posible, no coincide eso. El que le da un sí al Señor, que significa que le está dando un sí en el amor, siempre el sí es responsable. Yo no puedo darle un sí a media, porque al Señor no le damos la vida a media. Mis responsabilidades tienen que ser serias y correctas. Por eso el amor se basa siempre en la responsabilidad. Por eso, mis hermanos y mis hermanas, es muy fundamental en este aspecto de la búsqueda de Dios de manera sincera, que nosotros consideremos quizás dos problemas que podemos enfrentar. Primer problema, porque la gran pregunta es, ¿y por qué tanta gente hay en la iglesia? Tiene años de estar en la iglesia, algunos están comprometidos en la iglesia de 15, 20, 30, 40, 50 años, pero sus actitudes nunca las han cambiado, siempre iguales, tercos, desobedientes, con mal testimonio en la comunidad muchas veces. Y la gran pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? ¿A dónde está el problema?
¿Qué es lo que el Señor no ha podido hacer? ¿Qué es lo que Jesús resucitado no ha podido hacer en la vida de nosotros? Dos problemas posibles. Primero, la inconstancia en el amor. Las relaciones se tienen que cultivar, así como la relación de pareja, de un matrimonio. Si los esposos no aprenden a amarse, a hacer un cultivo de amor constante, el amor se deteriora, el amor se termina. Lo mismo, mi relación con Jesús. Si mi relación con Jesús no es una relación íntima, entregada y amorosa, mi relación con Jesús se deteriora. Por eso hay muchos agentes de pastoral vacíos, completamente vacíos. ¿Por qué? No oran. No oran. Agarran la palabra de Dios, la Sagrada Escritura de vez en cuando, hasta polvosa la tienen. No vienen a misa. No se confiesan. No tienen vida comunitaria. ¿Cómo va a ser esa relación con Jesús? ¿Cómo va a ser esa relación con Jesús? Es vacía. El amor necesita constancia. Y constancia quiere decir que yo debo de orar constantemente todos los días, que yo debo de hacer lección divina todos los días, que yo debo leer la palabra constantemente, que debo de ir a misa a menudo. Ahora que en la parroquia hay misa todos los días, hombre, proponerme, si soy cristiano, proponerme venir a misa. Eso, confesarme a menudo. Si no hago eso, entonces, ¿cómo voy a permanecer en el amor de Dios? Permanezco en mi egoísmo, en mi porquería interior, pero nunca en la voluntad de Dios. La segunda cosa que me parece importante es, fuera de la que hay que luchar para vencer la inconstancia en el amor que nos hace permanecer en el amor. La segunda cosa que me parece importante es aprender a vivir los resultados del amor. ¿Cuáles son los resultados del amor? Cuando yo permanezco en el Señor, que quiere decir, vengo a misa a menudo, soy un buen cristiano porque vengo a la misa. Me confieso a menudo, leo la palabra todos los días, reflexiono la palabra todos los días, tengo una devoción a un santo o a la Virgen María, rezo el rosario no solo en mayo, sino constantemente, cada vez que puedo. Si yo tengo estos valores, ¿qué es lo que sigue? Lo que sigue es el resultado del amor. ¿Y cómo se manifiestan los resultados del amor de una persona cristiana que vive los valores correctos? En lo que nos recordó el versículo último que hemos leído. Os he dicho esto, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea colmado. El que vive pegado al Señor, el que participa de la Eucaristía a menudo, lee la palabra todos los días, hace lección divina, reza todos los días, se confiesa a menudo, vive la vida comunitaria, se integra al trabajo de la parroquia con alegría. Ese es el resultado de una persona que se ha encontrado con el Señor. Ese es el resultado de una persona que está amando y se está dejando amar por el Señor. Y se demuestra en la alegría. La alegría es el fruto de la plenitud del amor. Por eso, mis hermanos, ¿cómo se puede caracterizar la alegría de un buen cristiano? Hagámonos una evaluación entonces. Cada uno en su corazón, a partir de ahorita, empecemos a evaluarnos. ¿Cómo se caracteriza mi alegría de unidad, de permanecer en Jesús vivo y resucitado? ¿Cómo se manifiesta? Primera, la alegría de Jesús es mi alegría. Es parte de la alegría. La alegría de Jesús es mi alegría. Y por lo tanto mi alegría es plena, no es pasajera. Segundo, Jesús le comparte su alegría a sus discípulos. Y por eso les digo, para que esté en vosotros la alegría. Y tercero,
la alegría del discípulo comienza a crecer para que vuestro gozo sea colmado, es decir, hay abundancia de alegría. Por eso, mis hermanos, una buena evaluación es, ¿cómo es tus actitudes en tu comunidad, en tu trabajo comunitario, en tu familia, en el trabajo donde estás, en la parroquia? ¿Cómo es tu actitud? ¿Tu actitud es feliz, es alegre? ¿Tú te emociona participar en estas cosas? ¿Sos feliz en hacerlo? Si la respuesta es sí, vamos por el buen camino. Si la respuesta es no, vamos por el camino equivocado. La alegría de la vida está en causarle la alegría a los demás. Eso se da con un entusiasmo que es generador de vida. Por eso me gusta terminar ahora esta reflexión y pensé terminarla así, con unas palabras de algunos santos sobre la alegría. Por ejemplo, San Juan Bosco, San Pío X, Santo Domingo Sabio. ¿Qué dijeron respecto a la alegría cristiana? Dijeron, el demonio no puede resistir a la gente alegre, dice San Juan Bosco. Por eso los que tenemos la cara de vinagre, somos discípulos del demonio. Somos discípulos del demonio. Los alegres, los que les gusta el trabajo, los que se comprometen, sirven sin estar en discusiones constantes, sino que se dedican a servir y viven el gozo de ese servicio, entonces le están dando un golpe al demonio. El Papa Pío X, San Pío X decía, se debe de vivir en la santa alegría. La santa alegría es la que viene del Señor. Y Santo Domingo Sabio decía, nosotros hacemos consentir la santidad en estar muy alegres y cumplir exactamente vuestros deberes. No solo se trata de alegría, se trata de trabajar, de esforzarse, de dedicarse, de hacer las cosas con amor. Eso precisamente, mis hermanos y mis hermanas, supliquémosle al Señor que la gracia de la palabra me devuelva este día a nuestras comunidades con una actitud distinta, con una actitud de santidad. Que le demos un golpe al demonio que nos está trazando el corazón y que no nos permite amar con verdadera intensidad. La gracia de esta palabra sea nuestra fuerza, así sea.